tenemos un botón. ¿Por qué creen que lo traje hasta aquí? ¿Es para aceptar un soborno? O sea que si lo presionas, ¿te daré dinero para que te vayas? ¿Sí? No. De hecho, es para detener una sierra enorme. ¡Súbanla! Ahí frente a ustedes está toda la comida que necesitan para los próximos 30 días, que es infinitamente mejor que las raciones militares que tienen. Y lo único que podría impedir que se la queden es que esa sierra gigante corte la cuerda. En intervalos aleatorios durante las próximas 24 horas, esa sierra va a descender. Y tienen que presionar este botón rojo antes de que corte la cuerda para que regrese arriba. Pero si no presionan el botón, la plataforma caerá instantáneamente y toda su comida caerá junto a sus tiendas. ¡Ay, no! Y si la pierden, también perderán una parte del piso. A mí me preocupa más el piso. No creo que en este juego Angus lo vuelva a arruinar. No puedo fallar, ¿o sí? Solo es esto. Pero tú confías en él, ya te demostró que puede fallarte. ¡Empieza el juego! Se están corriendo las 24 horas. Bye. Bye. Te quiero. Un día me lo dirá. Tenemos que cuidar nuestro piso. Será tu redención, concéntrate. Sí. Ya. Ya. ¿Y si tienes que ir al baño? Entonces debes dejar que baje para tener más tiempo de hacer otra cosa. En una hora podría volver a bajar. Va a ser una noche dura. ¡Uy, botón, botón! Atrás, arriba, arriba, sí. Ya estoy cansada. Oh, sí, voy a comer mucho pastel. Este es literal un reto que dura el día entero y podríamos fallar en cualquier momento. Detesto la ración militar. Quisiera tener esa comida. La parte más difícil de este reto es que la sierra puede caer en cualquier momento. O sea que los concursantes tenían que estar alerta todo el tiempo. Piénsalo, en menos de 20 horas estaremos tomando café. ¡Angus! ¡Angus! Ay, no puede ser, estuvo cerca. Pero eventualmente tuvieron que turnarse para dormir. Allison se acostó primero, Descansa. confiando que Angus vigilaría el botón y no les arruinaría el reto. No nos gustaría que bajara más que eso. Vamos, ahora puedo relajar un poco la mente. Sin Allison cerca para ayudarlo a concentrarse, Angus se empezó a distraer. Y en algún momento ya no le puso atención. ¡Angus! ¿Es en serio? Lo siento mucho. Literal, siento que perdí el conocimiento. Lo único que recuerdo es que oí el sonido de la sierra, nada más. Lo siento mucho, Allison. Es lo que hay. No podemos hacer nada al respecto. No, ¿qué pasó aquí, chicos? Ni siquiera sé qué pasó, se me nublaron los ojos. Y ahora hay un cementerio de mi fracaso allá abajo. Perder la comida no es la única consecuencia. También tenemos que quitarles un cuarto de su piso. ¿Por qué no? Lo siento, Allison. Más te vale. Bueno, nos vemos de nuevo en el día 15. Diviértanse.